Así es, así es. Bueno, Carlos, vamos a otro tema, son las 9:23, vamos a hablar de la educación, que es muy importante. Ya cada vez más colegios están retornando a las clases semipresenciales. Estamos ya conectados con el profesor Elio Ocaña, decano del Colegio de Docentes del Perú. Profesor Ocaña, ¿cómo está? Muy buen día. Buenos días, Omar. Gusto de saludarte y un saludo a tu audiencia. Desde su punto de vista, profesor, ¿se debería acelerar la vuelta a clases? ¿Cuál es la posición de los profesores? ¿Hay quizá todavía temor por los contagios? Sí, en principio hay condiciones ya sanitarias bastante avanzadas en función a los meses de junio, julio aproximadamente. La vacunación a los docentes está sobre los 75% alrededor a nivel nacional. Se está priorizando, por ejemplo, el retorno a las zonas rurales, a las zonas donde hay menos presencia del COVID, y de tal manera que el retorno gradual y voluntario me parece que está dando frutos. Pero acelerar en las ciudades significa tener un poco de cuidado, ¿verdad? Hay una necesidad de preparar emocionalmente a la población, a los padres de familia, hacer un poco más de explicación y además también preparar las condiciones adecuadas de la infraestructura. En Lima se ha mostrado o se ha planteado algunos objetivos del retorno a la semipresencialidad en algunos distritos, pero a veces no ha guardado los cuidados ni las condiciones adecuadas. Por ejemplo, se está promoviendo el retorno en distritos populosos donde no hay muchas condiciones de salubridad, ni tampoco hay, por ejemplo, adecuadas medios de transporte que ayuden que el estudiante se traslade tranquilamente a la escuela. Y entonces creo hay una necesidad de ver varios factores para que garanticen que ese retorno sea seguro, ese retorno permita también dar confianza a los padres y además también los mismos docentes tengan la seguridad de estar en un ambiente de tranquilidad para poder desarrollar las actividades con cierta eficiencia y cuidando las emociones también de los niños, ¿no? Porque de lo contrario puede generar también más problemas socioemocionales de aquí a diciembre, porque ya estamos prácticamente casi a un mes y medio de concluir el año académico. De tal manera que las reflexiones, más allá de ayudarnos a promover el retorno ahora, lo que debe llevarnos es a prepararnos para un buen retorno en marzo del 2022. Y precisamente, profesor Ocaña, ante el próximo retorno de las clases presenciales, el gobierno está planteando paralelamente renovar la Guía Nacional de Aprendizaje. ¿Qué tan necesario consideran ustedes desde el Colegio de Docentes del Perú la reformulación de los contenidos del currículo escolar? Sí, ellos han emitido una resolución ministerial 368 con la firma del exministro de Educación, Juan Carillo. En el eje 1.5 manifestaron ellos la necesidad de actualizar, de reajustar los contenidos curriculares. Siendo eso importantísimo, eso es un poco difícil hacerlo a corto plazo. Sin embargo, creo dentro de los marcos de la descentralización, de la diversificación curricular y de la contextualización que deben hacer las direcciones regionales de educación, las unidades de gestión educativa y las instituciones educativas, se debe ir buscando priorizar los contenidos que actualmente es necesario. Entre ellos, un tema importantísimo es la necesidad que el estudiante, por ejemplo, sea capaz de manejar sus emociones, tenga la capacidad muy versátil en el manejo de la información, en la capacidad de buscar información y concentrar información con eficiencia, con mejores condiciones para su aprendizaje. De tal manera que, como título, la necesidad de actualizar los contenidos es importante, pero nos debe llevar un poco a discutir muchísimo esto con los académicos, con los mismos docentes involucrados, con las facultades de educación de las universidades, los colegios profesionales, para que nos ayuden a definir muy bien este tema, ¿no? Y creo nosotros sí consideramos que es importante discutir, pero estando a finales de año yo creo que hay que, en todo caso, poner las bases, las condiciones adecuadas para que esa discusión sea la más adecuada posible en función al 2022. Sobre todo porque hablamos mucho de la semipresencialidad, ya se ha adoptado desde abril de este año en muchos colegios del país, sobre todo que tenían problemas con la conectividad, pero es importante aterrizar esto, ¿cómo se va a implementar? Y la pregunta sería, ¿están todos los docentes capacitados para llevar una clase con la semipresencialidad? ¿Qué implica la semipresencialidad? ¿Implica poner cámaras dentro del aula para que un grupo de chicos vea la clase desde su casa, otro grupo de chicos esté en el aula? Es decir, ¿cuál va a ser el aterrizaje finalmente de esta palabra de semipresencialidad? En realidad, semipresencialidad significa varios aspectos. Una de ellas
es que los estudiantes no necesariamente tienen que retornar al 100% del tiempo ni el 100% de estudiantes a la vez al aula, sino por porcentajes. Eso es uno. La siguiente situación es que la escuela tiene que brindar condiciones de educación distintas a la anterior. Estamos hablando de la educación híbrida. ¿Qué significa? Atención presencial y mientras también a la vez vas atendiendo de manera virtual a tus estudiantes. Para eso requieres conectividad, para eso requieres herramientas tecnológicas. Y además también requerimos desarrollar mucho el tema de la alfabetización digital, que es la capacitación. Y eso va a significar un esfuerzo adicional por parte del docente también, que necesita estar capacitado. Ya lo hemos visto en esta etapa de la pandemia, todo el esfuerzo, el sufrimiento que han tenido muchos docentes para poder adaptarse a este nuevo modelo, ¿no? Ahora cambiamos al modelo híbrido y ¿qué recompensa puede tener el docente para poder trabajar en un nuevo escenario como este? Efectivamente, ¿no? Nosotros, discúlpame, hemos presentado un proyecto de conectividad y educación digital al presidente de la República, al Ministerio de Educación, también al Congreso de la República, donde como Colegio de Profesores del Perú, con la asesoría del ingeniero Edwin Santos Esparza, hemos propuesto este proyecto y hemos manifestado que al 2024 perfectamente el Perú podría tener educación digital y conectividad para el 100% de los estudiantes, pero requiere una inversión aproximadamente de 2.300 millones de dólares, que si hacemos sumas y restas en función a otros tipos de servicio y conectividad que se ofrece al país, es bastante oneroso, pero permite garantizar que toda la población estudiantil tenga este servicio, además también acompañado de herramientas digitales. Pero ¿eso qué significa? Nos exige hablar de un tema muy importante, que es el ecosistema educativo. Y ese ecosistema educativo significa soporte técnico, capacitación a los docentes, alfabetización digital, entrega de herramientas tecnológicas a los estudiantes, contenidos contextualizados y vinculados a esta forma de educación y sobre todo también garantizar que los alumnos de todo el país estén conectados de manera sincrónica o asincrónica, pero tengan las posibilidades de acceder a la educación. Y esto no estamos hablando solamente de la educación básica, tenemos que hablar también de la educación superior y también de la educación alternativa, que son variadas en el país. Y efectivamente, a fin de garantizar también que esos 720.000 estudiantes que están en peligro de abandonar los estudios en los años siguientes no efectivamente sean expectorados del sector de educación, al contrario, sean asimilados y permitan desarrollar sus estudios en adecuadas condiciones. Pero dentro de ese ecosistema educativo tenemos que hablar también de los contenidos educativos. Y en esos contenidos educativos tenemos que priorizar, por ejemplo, lo que es el manejo de capacidades de la matemática, de la comunicación, el procesamiento de la información, el adecuado relacionamiento de las personas con sus pares, la necesidad de hacer actividades teóricas y prácticas que estén vinculados al mundo del trabajo, porque eso es lo más importante de estos tiempos, y la versatilidad de los estudiantes en función al mundo complejo que tenemos hoy. ¿Eso qué quiere decir además? Significa que los alumnos y los docentes mismos conozcamos y conozcan muy bien lo que son sus inteligencias múltiples, sus habilidades múltiples, sus destrezas y las necesidades también de enfrentar este mundo complejo que se viene más adelante, ¿no? Y eso que no es que viene más adelante, en todo caso también ya lo tenemos actualmente, por ejemplo con enfermedades, con problemas sociales, una serie de efectos que viene producto del calentamiento global y otras. Entonces la educación tiene que preparar a esos estudiantes y esta forma de hacer una educación vinculada al mundo de la tecnología, de la información y la comunicación nos ayudará justamente para poder avanzar en esos temas importantísimos del país. Perfecto, profesor Ocaña, muchísimas gracias. Eli Ocaña, decano del Colegio de Docentes del Perú, por este análisis importante de cómo debe llevarse la vuelta a clases. Y hay una necesidad, Carlos, de acelerarlo, francamente. El impacto para los chicos es tremendo, no lo digo yo. Hay estudios del Banco Mundial que han profundizado sobre esto, no solo en Perú, sino en el mundo, y el Perú, valgan verdades, es uno de los países que todavía está muy retrasado justamente en esta vuelta a clases. Y hay algo que es cierto. Se han reactivado los conciertos, se han reactivado las actividades ¿Y la de todo tipo, y no la educación. Algo estamos haciendo mal. Donde se deberían concentrar el mayor esfuerzo, ¿no? Así es. Pero son las 9:32, Carlos. Vamos a escuchar los titulares de la media hora. Venimos con más en Ampliación de Noticias.